hablamos de sarcoma, hablamos de un tumor que se puede generar en lugares como en los huesos o en lo que se llaman partes blandas, que pueden ser cualquier tejido, sobre todo de los que dan sostén a nuestro cuerpo. Más allá de los huesos pueden ser lugares como músculos, en la grasa, en vasos sanguíneos o en los nervios, incluso en los diferentes tejidos que no conforman ningún órgano en particular de los que vos mencionabas, como pulmón o en hígado o en mama, sino es todo el tejido que está distribuido en el organismo. En cualquiera de esos lugares puede aparecer un tumor y eso se denomina sarcoma. ¿Qué tan frecuente, y si se dispone de datos respecto a cuál es la situación del sarcoma en Argentina o en el mundo, como para dar una idea de qué tan frecuente es? Es un tumor, la verdad que es muy poco frecuente, por eso no es tan conocido, pero sí tenemos pacientes en nuestra provincia con esta patología. En los datos en general son más bien a nivel mundial, es alrededor de 1% de todos los tumores o un poco menos. Es decir, que de cada 100 pacientes que tengan un tumor, solamente uno va a tener un tumor de estos que se denominan sarcomas. En Argentina sí, anualmente hay aproximadamente 130.000 casos de todos los tumores. Entonces, de este tipo de tumores en toda la Argentina habría alrededor de 1.000 pacientes, teniendo en cuenta las estadísticas de las que disponemos actualmente. Bien. Y cuando uno dice del sarcoma, que es un tipo de cáncer, un tipo de tumor, ¿ustedes hacia adentro lo clasifican de alguna forma como para conocerlo, identificarlo y por ende también pensar en tratamientos? Sobre todo es importante detectar si es del hueso, de las estructuras que rodean al hueso, o de los otros tejidos que se denominan más bien partes blandas, y también en algunos casos pueden estar en el tubo digestivo, o sea, esófago, intestino, estómago. Perfecto. Más o menos de acuerdo a eso le dividimos y tratamos de diferenciar además de qué tipo de tejidos se originan, porque los tratamientos son diferentes. No es lo mismo un tumor que crece en el músculo que otro que se origina en la grasa, o que otro que crece a partir de un vaso sanguíneo. Todos tienen tratamientos diferentes. La manera que tenemos para decir exactamente de qué tumor se trata es que cuando hay una lesión se hace lo que se llama biopsia, que es tomar una muestra de ese tejido generalmente con una aguja que es un poco más gruesa que las que se usa para extracción de sangre, y eso el patólogo lo mira en el microscopio y nos trata de decir de dónde proviene, de qué tejido se originó ese tumor. Bien. Y doctora, ¿en base a qué condiciones o cuáles son las características que por ahí lleva a que un paciente pueda desarrollar este tipo de tumor poco frecuente? ¿Tenemos que pensar en la edad, en las características genéticas, en la herencia también de una generación a otra? ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora? No hay un factor definido que no puede decir esta es la causa. Por ejemplo, el cáncer de cuello uterino lo podemos relacionar con la infección por el virus del papiloma humano. En este caso no tenemos una causa de por qué aparecen este tipo de tumores. En muy pocos casos se pueden relacionar con factor hereditario, es decir, que varios integrantes de una misma familia tienen este tipo de tumores u otros tumores también malignos. Pero la verdad es que en la mayoría de los casos no tenemos una causa, entonces tampoco tenemos una manera de decir hay que evitar hacer esto para evitar tener este problema, este diagnóstico. Ante esta situación lo que es importante es siempre tratar de identificarlo a tiempo cuando sea del menor tamaño posible, como para que eso se pueda operar y curar. No hay un estudio específico para identificarlo, pero sí la recomendación para la población en general, y que sirve no solo para sarcomas, sino para cualquier otro tipo de tumores, que cuando hay algún dolor, alguna molestia, o si se nota alguna zona del cuerpo que ha aumentado de
de tamaño y que se mantiene en el tiempo y que no mejora. Muchas veces la gente, a veces si tiene algún tipo de dolor, sobre todo a nivel de huesos o de músculos, toma algún analgésico, se automedica y no consulta. Sí. Cuando ese dolor o esa molestia se mantiene en el tiempo, es importante la consulta, la evaluación por el clínico para que pida los estudios que sean necesarios, y esa es la única manera de poder encontrar estos sarcomas. Bien, y eso creo que es importante, ¿no? Que uno, a distintas situaciones que se dan en la vida cotidiana, uno no dejarla pasar. Siempre es importante consultar, por más que nos digan después que era algo muy sencillo de tratar o que en un par de días se va a ir, pero nunca quedarse con esa duda de qué es lo que nos está pasando, ¿no? Porque con este tipo de enfermedades, como puede ser en el campo oncológico o en muchas otras ramas de la medicina, muchas veces nos dicen esto que nos dijo recién, doctora, de no hay algo así muy específico que pueda ser el disparador para la primera consulta, pero bueno, a veces lo mínimo nos puede llevar a la consulta y bueno, poder tener un diagnóstico temprano, porque ahí está la clave. Sí, y sobre todo, bueno, si uno lo descarta y ve que es algo benigno, que era otra cosa mejor. Es mucho más frecuente, por ejemplo, a nivel de la grasa, que aparezcan lesiones que son como un poco más elevadas, que uno las puede tocar y que son generalmente benignas, pero en algunos casos esos son que aparecen, por ejemplo, en la zona de la espalda o del cuello, y la mayoría son benignas, pero en algunos casos son malignas, y entonces es importante la consulta por lo menos una vez para que se hagan los estudios y asegurarse de que no es algo maligno y que necesite otro tratamiento. Sí, y además cuando usted dice, doctora, la grasa, ahí podemos explayarnos un poco, porque uno por ahí construye una idea de que la grasa solamente en la grasa abdominal, pero ¿qué partes del cuerpo son aquellos donde se puede acumular grasa y donde podría potencialmente presentarse este tipo de tumor? No, grasa en general tenemos en todo el cuerpo. Hay lugares que tienen menos grasa, pero en general alrededor en todo el cuerpo tenemos grasa y músculo y por debajo de la piel. Entonces puede aparecer en cualquier lugar. En donde es más frecuente que aparezcan los casos malignos, sobre todo en piernas, en la zona de muslos o en la zona de los brazos, y también en la espalda. En la espalda, por dentro de la espalda, una zona que no se ve. Entonces ahí de nuevo volvemos al qué puede causar esto, y que uno tenga que consultar es sobre todo un dolor que no pase, que ve en aumento, que no mejora, que no desaparece después de algunos días de medicación para el dolor. Entonces ahí es importante consultar, porque en general la grasa va como por dentro, no es algo que se va a ver muy fácilmente. Bien. Usted dijo lo importante que es poder hacer el diagnóstico, que no hay tal vez un estudio específico que nos pueda hablar, pero bueno, uno cuando hace el diagnóstico a través de la consulta médica, bueno, el médico te informa qué tipo de sarcoma es, de parte blanda, sarcoma óseo, y a partir de ahí, ¿qué sigue, doctor? Una vez hecho el diagnóstico, ubicado el tumor ya según el tejido, bueno, a partir de ahí, ¿cómo continúan? Lo ideal, como te comenté hace un rato, siempre que se pueda hacer la cirugía, que es lo que permite la curación. Lamentablemente, cuando ha afectado más de un lugar, ya no es posible la cirugía. Uh-huh. Y bueno, hay distintos tipos de tratamientos que se pueden utilizar, en algunos casos quimioterapia, en otros casos tratamientos nuevos como son inhibidores de tirosinquinasa, se llama, son pastillas que tienen una acción similar a la quimioterapia y que se pueden utilizar para este tipo de tumores. Y cada vez se están estudiando más diferentes tratamientos nuevos. Todavía estamos, por suerte, pudiendo estudiar y perfeccionar, digamos, el tratamiento para cada tipo de sarcoma, porque hay más de 70 tipos de sarcomas de acuerdo al lugar donde se originan. Entonces todavía queda mucho camino por delante en cuanto a estudio de tratamientos nuevos. Por ahora disponibles en general, en la mayoría de los casos, quimioterapia, algunos otros tratamientos según alguna alteración específica que tenga un tumor, que eso lo estudiamos a partir de la biopsia, o sea, de lo que se ve en el microscopio, y algunos estudios que se pueden hacer sobre ese tipo de
de biopsias para determinar si hay algún tratamiento que vaya a beneficiar más al paciente. Como te comenté, en algunos casos puede ser incluso con pastillas y no con quimioterapia. Perfecto, o sea que lo ideal, digamos, sería poder llegar de forma temprana cuando esté ubicado en un solo lugar y que se pueda operar, que es la primera opción que se tiene, bueno, y en caso contrario, bueno, poder proceder con todas estas posibilidades de tratamiento que hoy disponemos y que están disponibles en la República Argentina, doctora, para los pacientes, para que puedan tener, digamos, distintas opciones según el caso. De los tratamientos que están actualmente aprobados por ANMAT, sí, en Jujuy están todos disponibles. Y los tratamientos nuevos depende de a medida que los van aprobando las distintas autoridades regulatorias. Generalmente primero en lo que se llama FDA y después de eso lo aprueba ANMAT y después recién están disponibles en Argentina. Pero todo lo que está disponible en Argentina sí está disponible en Jujuy.